Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Vamos a pedir a Jesús su bendición. Gracias porque tú estás aquí, Señor. Donde están dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás. Tú sabes qué persona está aquí, Señor, y tú la has traído para bendecirla, para hablarle a su vida, a sus pensamientos, a sus corazones, para cambiar todo aquello, Señor, que no es tuyo, porque tú eres el Dios de toda carne, porque tú eres el único Dios verdadero, porque tú sabes, Señor, la gran necesidad que tenemos todos de tu presencia, de tu persona, de tu palabra. Hoy ven, Señor, y háblanos con toda claridad, con toda sencillez a nuestros pensamientos, a nuestras vidas. Transfórmalas con tu poder, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a abrir las Escrituras, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24 y versículo 25. Génesis 2, verso 24 y 25 nos dice: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Verso 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bien, este pasaje de la Escritura nos habla de que el hombre va a dejar a su padre y a su madre y se va a unir a su mujer para formar una nueva familia. Comentamos que cuando no se respeta el principio de Dios, siempre va a haber problemas de muchas formas, de muchas maneras, porque lo más importante es la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, la palabra, aplicado a nuestras vidas. Cuando nosotros creemos ser más sabios que Dios o pensamos que nuestra experiencia es mejor a la de Dios, ahí es donde comienzan todas las dificultades y todos los problemas. ¿Cómo pudiéramos imaginar un matrimonio cuando no se tiene el principio de Dios? Es muy sencillo. Es como cuando a alguien le dan una llave de un automóvil y le dicen: mira, ten, manéjalo. Pero jamás has manejado un automóvil. Es más, no sabes ni cómo funciona. Seguramente estarás viendo que la llave donde entra, cómo entra. Seguramente el automóvil arrancará o se detendrá. Y en el mejor de los casos quizás pueda avanzar, le pegas y luego le vuelves a pegar y le vuelves a pegar. ¿A cuántas mujeres y a cuántos hombres también no han tenido la experiencia esta de manejar y al final el pobre carro queda completamente destrozado porque no se sabe utilizar? Yo quiero decirte que así es precisamente las cuestiones familiares. No es que nosotros no anhelemos, todos anhelamos que nuestra familia funcione como Dios quiere. El problema no está en nuestro deseo, a veces no está ni siquiera en que alguien de repente está haciendo malas cosas. Muchas de las veces es que no hemos puesto atención a lo que Dios quiere para nuestras vidas. El día de hoy vamos a seguir tratando con el ciclo vital de la familia. Si ponen por favor la diapositiva primera, el ciclo vital de la familia. Y para que ustedes se animen, vamos a comentar un testimonio y lo escribí para que ustedes lo sigan con la vista conmigo. Es el testimonio de un señor llamado Antonio Morales. Es un hecho verídico, por cierto. Antonio Morales, de Santiago de Chile, levantó su arma y disparó. La bala iba dirigida a su esposa, con quien había tenido una de esas peleas familiares, una entre muchas. Para el marido, su revólver era el último recurso. La mujer cayó al suelo herida y Antonio pensó que la había matado. Ya encontró la solución. Asustado, levantó el arma a su propia sien y apretó el gatillo, pero el revólver no tenía más balas. No murió.
Corrió entonces a las vías del tren para arrojarse al paso de algún convoy, pero había huelga de trenes en ese día y no pasaba ninguno. Frustrado y afligido, y pensando que su esposa yacía muerta en el suelo de la casa, se subió a la parte más alta de un edificio que estaba en construcción y se arrojó al vacío, pero cayó sobre un camión lleno de colchones y apenas se hizo unos raspones. De ahí lo llevaron al hospital y lo pusieron en la misma sala donde estaba su esposa, cuyas heridas no habían sido de gravedad. La advertencia del médico lo hizo pensar, todo esto le ha pasado para que le pida perdón a su señora. Curioso, es una historia verídica que ocurrió en Santiago de Chile. Un hombre que ya estaba harto de los problemas y los conflictos conyugales, un día dijo, ¿y por qué no mejor mato a esta mujer y se acaban todos mis dolores de cabeza? Sacó el arma y le disparó, pensó que estaba muerta la mujer, en su tormenta de conciencia intenta matarse de muchas formas y no lo logra para volver a caer otra vez al mismo lugar donde estaba junto a su esposa, y lo único que el doctor le dice, esto es para que le pida perdón a su mujer. No es posible, dirá este hombre, no me pude librar de la esposa. Yo quiero hoy que usted parta de una realidad. ¿Cuál es esa realidad? La que está usted viviendo. Seguramente ahorita usted estará pasando por muchos problemas de tipo matrimonial. Seguramente habrá conflictos, habrá situaciones difíciles, en algunos casos quizás hasta golpes, en otros ya no hay una muy buena relación, en otros ya no se hablan o están viviendo de manera separada o en la misma casa pero no se llevan muy bien y comienzan a faltarse al respeto para quizás estar deambulando en esa misma casa de un lugar a otro pero sin ni siquiera dirigirse la palabra. Si hay golpes, si hay todo este tipo de situaciones, yo quiero decirte algo. Hay una esperanza para ti. Vamos a ver el diagrama de lo que vamos a estudiar el día de hoy. El domingo pasado analizamos el tema del noviazgo, que se lo recomendamos amplia y abundantemente. Y el día de hoy vamos a tratar lo que es el matrimonio sin hijos. Están subrayados para que usted pueda ir viendo dónde vamos y cómo vamos a ir avanzando en esta temática. Muy bien, vamos a leer en la Escritura, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 17 al 21. Fíjese lo que dice aquí. Voy a leer solamente el versículo 17 y me voy a detener. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Estaba hablando a Abraham. Delante de Dios, a quien creyó, y el cual da vida a los muertos. Y lo que yo quiero resaltar de este versículo es lo siguiente. Y llama las cosas que no son, ¿como qué? Como si fueran. Quiero que usted tome estas palabras de Dios, de la Escritura, y las atienda con mucha diligencia. Dice, llama las cosas que no son como si fueran. Llama las cosas que no son como si fueran. ¿A qué se estará refiriendo la Escritura con esto? Se está refiriendo a que la forma de ver de Dios no es la misma como la vemos tú y yo. Cuando tenemos algún conflicto familiar, nosotros nos cerramos a muchas cosas y decimos, esto no se puede. La relación matrimonial es muy difícil. La relación con los hijos es imposible. O comenzamos a ver tantas y tantas cosas. Yo comentaba el domingo pasado que aquellas personas que deseaban casarse siempre están pensando en algo así como esto. Es que no hay con quién casarse. Imagínate, si una persona piensa en eso, entonces quiere decir que está solamente pensando en las posibilidades humanas y no en las de Dios. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Tan es así que un día le dijo Dios a un hombre, le dijo varón esforzado y valiente. Se lo dijo a Gedeón.
Gedeón era un hombre que estaba batallando mucho con su fe y siempre le estaba diciendo, ay Dios, si tú me ves así y yo voy a librar a Israel, ¿cómo será esto si yo soy el más pequeño de una familia? Y mira lo que está ocurriendo, los madianitas han saqueado nuestra ciudad y nos dejan con hambre. Y Dios le dijo, ve con esta tu fuerza. Yo cada vez que pienso en este versículo, que Dios llama a las cosas que no son como si fueran, quiere decir que las posibilidades de Dios son más grandes, sumamente grandes, más allá de lo que nosotros podemos. Y para esto la misma Escritura dice lo siguiente, sigamos leyendo ahora sí, y pone el ejemplo, la misma Escritura en Abraham. En el versículo 18, Abraham, él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Verso 21, plenamente, escuche bien, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Cuando una persona tiene conflictos matrimoniales, entra en un estado de desesperanza, de tinieblas, en un estado donde no hay posibilidad alguna de ayuda. Y entonces cuando las personas dicen, ¿para qué le sigo con esta mujer? ¿O para qué sigo con este hombre? Si no entienden, es alguien que ya ha intentado una y otra vez tratar, pero no cambia, sigue siendo exactamente la misma persona. Es más, ya me harté de hablar con ella, o ya me harté de hablar con él. Mejor me voy a separar un tiempo. Y entonces piensa que la solución es esa, se va con su mamá o se va a la casa de una amiga y entonces cree que la solución está en separarse. Cree que la solución está en cambiarse o evadir a la persona o evadir los conflictos que tiene con su esposo. Sin embargo, hay algo dentro de su corazón que le dice, ¿habrá posibilidad aún? Si tú estás el día de hoy en esta condición de mucha duda, yo quiero decirte que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Y Dios ve un matrimonio feliz, bendecido, un matrimonio lleno de amor, de paz, de conformidad, donde se llevan bien. Dios lo ve. Y seguramente tú dices, ¿cómo será eso? Yo no lo veo. Es que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Dios hace de las cosas que para el mundo no es posible, las transforma en cosas tan especiales como no tienes una idea. Déjame platicarte la historia de cómo se hace una perla. ¿Has entendido el milagro de Dios? Porque es un milagro de Dios el cómo Dios hace una perla. Bueno, una perla es un milagro. Es un milagro porque las ostras en una parte del mar que no es muy profunda o en partes no tan profundas, de repente por una, vamos a llamarla entre comillas casualidad, yo le diría por un milagro de Dios, en la perla que se abre de manera milimétrica, un poquitito, entra una pequeña arenita, insignificante, pequeña. Es un milagro porque entra de manera milagrosa. Y ya una vez que entró, cuando la perla ha abierto un poquito de manera milimétrica, de repente esa pequeña piedrita le comienza a molestar. Y entonces en esa molestia comienza a segregar una sustancia a este molusco y comienza a envolver esa pequeña piedrita y la empieza a envolver. Y es un proceso que dura años, años. Y la envuelve, y la envuelve, y la envuelve. Y a través de los años, de repente alguien saca esa ostra y la comienza y la abre. Y entre
cientos de ese tipo de conchas o de ostras, saca entre todas ellas una perla. ¿De dónde surgió esa perla? De una insignificante piedra, de un proceso de muchos años, de un milagro. Dios saca de una piedra una perla. Cuando yo digo que Dios ve las cosas, Él ve las cosas de una manera diferente. Tú ves pura oscuridad seguramente. Tú ves un marido desobligado. Tú ves una persona que no tiene responsabilidades y cosas muy malas en tu hogar. Pero Dios las puede cambiar. Porque Dios hace milagros y lo sigue haciendo. Y Dios está dispuesto a hacerlo. Y Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Yo he comprobado una y otra vez que Dios tiene cuidado de nuestras vidas y desea por todos los medios bendecir nuestras familias. Si tú estás al borde del divorcio o estás en una problemática muy complicada, yo quiero decirte que de esas tinieblas Dios saca luz, porque Él llama a las cosas que no son como si fueran. Y si tú tienes fe el día de hoy, estoy seguro que habrá una perla preciosa de tu matrimonio, que habrá una joya especial. Necesitamos comprender cómo es que pasa esto. Vamos a leer la Escritura, por favor, en el libro de Proverbios, capítulo 18. Proverbios 18, versículo 22. Proverbios 18, 22, fíjate lo que dice Dios primeramente respecto a la cuestión matrimonial. El que haya esposa, ¿qué dice ahí? Haya el bien. Detengan ahí el que haya esposa o el que haya esposo, que haya el bien. Fíjate las palabras de Dios, son las palabras de Dios, no son las mías, no son las de un hombre sabio, son las de Dios. Quien haya esposo, haya el bien. Quien haya esposa, haya el bien. Cuando tú te casas, tú estás encontrando el bien. Y la palabra bien, ya después comienzan a haber muchas otras palabras como bienestar, bendición. Quiere decir que el propósito de Dios, cuando tú te juntas en un pacto matrimonial con otra persona, estás encontrando el bien, no el mal, no la frustración, no la amargura, no el resentimiento, no el odio, no los golpes. Eso no es el plan de Dios. Quien haya esposo o esposa, haya el bien. Entonces Dios desea bendecirte. Ese es el propósito de Dios. Y alcanza la benevolencia de Jehová, es decir, el favor de Dios. Entonces aquí hay dos verdades importantes que tú necesitas comprender a profundidad. Quien encuentra un esposo y una esposa, haya una bendición. ¿Por qué? Porque Dios bendice, punto. Porque Dios desea ayudarte. Porque la benevolencia de Jehová significa el beneficio de Dios a tu vida, a tu matrimonio. Y yo quiero decirte que cuando una persona se casa, encuentra una bendición tan grande y tan continua y tan permanente, que entonces la persona es feliz. No estoy exagerando. Seguramente ahorita estás tú dudando en tu corazón pero pues si yo no he sido feliz, pero si yo no me he llevado bien con mi esposa, pero si la vida entre nosotros no nos va bien, desde que me casé los señalamientos, y si hay celos, olvídate, pleito tras pleito y duda tras duda y situación tras situación donde se vuelve una guerra campal en tu casa, donde pareciera que duermes con el enemigo y se faltan al respeto y hablan muchas cosas, pero todas contrarias. Y entonces dice, ¿cuál bien? ¿Cuál bendición? El que tú estés fallando no quiere decir que Dios haya fallado. O el que tú estés viviendo esa realidad oscura no quiere decir que Dios se haya equivocado en la luz que nos quiere dar. No confundamos. Quien haya esposa, haya el bien y la benevolencia de Jehová para ese matrimonio. Llega una vez una persona, un par de ancianos con un consejero familiar, y van los dos. Iban peleando de camino
Y el marido le decía, es que ya me tienes harto, ¿cómo es posible que ahora me quieras manipular a través de un consejero? Y ahí iba el viejito regañando a la esposa. Y la esposa decía, tú cállate, tú no sabes cómo es la vida, hasta el día de hoy te he soportado y te he tenido que aguantar años de mi vida. Llegaron con el consejero y se quedan peleándose los dos. Y entonces el consejero les dice, oigan, ¿cuántos años llevan de casados? Dice, pues yo creo que un poquito más de 50 años. Y el consejero les dice, ¿y cómo les va en su matrimonio? Pues ¿cómo nos va? ¿No ve? Mire cómo estamos peleando. 50 años de martirio. Se les queda viendo el consejero y dice, oigan, ¿y cuándo van a empezar realmente a vivir su matrimonio? Se quedan pensando un momento los dos ancianos y le dice, bueno, mire, la verdad es que sí nos hemos tratado mal, pero ahora que lo dice, es verdad, llevamos 50 años peleando. Si te pones a pensar, es un aguante increíble. ¿Qué te implica una pelea? ¿Te implica un dolor por acá, por el hígado? ¿Te implica a veces dolores de cabeza? Es más, yo te invito a que pienses un momento y que llegue a tu mente una escena donde te has peleado con tu mujer, donde hasta brincabas y decías, ya no te aguanto, y de repente azotabas la puerta y decías, me largo ya de la casa, yo no puedo más contigo, y de repente pasaba tiempo, un día, 2 días, no se hablaban, 3 días, una semana, y entonces la persona que no sabe arreglar los conflictos llega a casa y otra vez como que aquí no pasó nada, y otra vez la vida en la misma rutina, la misma rutina. Imagínate nada más cuánto tiempo desgastaste, cuánta energía, cuánto desgano, porque una persona que se pelea con su esposa y al revés, anda todo desganado. En el trabajo estás pensando en otra cosa, estás bien distraído, estás bien distraída. Tus fuerzas son menos, andas con muchas enfermedades o muchas molestias físicas, porque las molestias son continuas, una, otra y otra vez y otra vez, y para colmo eres la persona más infeliz de toda la tierra, porque todo lo que observas es oscuro. La vida ya no sabe igual. Como que tú ves a otras familias riéndose, feliz, gozando con sus hijos, y la tuya en la más de todas las crisis y tragedias. Pero entonces agachas tu cabeza y dices, esto no puede seguir así. Y de repente dices, ya sé, tengo una solución, me voy a divorciar, total, tengo derecho a ser feliz. Y de repente cuando vuelves a encontrarte con la misma persona que es tu esposo y tu esposa, se te comienza a revolver el estómago y dices, ay, otra vez tener que enfrentarme y vivir en el mismo techo con esa mujer que no aguanto. ¿Sabes? Una vida así es muy triste, es muy trágica. Te voy a decir por qué es muy triste y muy trágica. Es como si tú fueras el heredero de una inmensa fortuna y vivieras como un pordiosero, siempre esperando a que te caiga por ahí una monedita para poder seguir viviendo. Y entonces por ahí alguien se compadece porque en esa vida de pordiosero alguien de repente te vio en esa condición miserable y te aventó una pequeña monedita y de repente como esa gotita que cae en el desierto, ay, hoy no peleamos. ¡Qué maravilla! Hoy no peleamos. Pero Dios te ha dejado una herencia tan grande, no para que andes de pordiosero, esperando un poquito de bendición. Al contrario, Dios nos hizo ricos y nos ha hecho tan maravillosamente bendecidos en el matrimonio, porque eso es lo que dice la Escritura, que es el matrimonio. Quien haya esposa, haya ¿qué? El bien. Quien haya esposo, haya el bien. ¿Vino con su esposo, con su esposa? Tómelo de la mano. Tome de la mano a su esposo, a su esposa y diga, tómelo de la mano y dígale, he hallado el bien. ¿Lo cree? Dígalo, créalo. Ahora, si no lo cree por su experiencia, créalo por lo que dice Dios en su palabra. He hallado el bien, he hallado la bendición.
He hallado la bendición que Dios tiene tan grande para mí. Dígalo en su corazón, dígalo. Ahora, si usted, cuando le digo que usted lo repita o lo diga en su corazón, no estoy diciendo que usted sienta eso, porque va a decir alguien, yo no soy hipócrita, yo no soy hipócrita. ¿Cómo voy a ser hipócrita yo al decir algo que no siento? Yo no estoy diciendo que lo sienta, yo estoy diciendo que lo crea. Que Dios dice, el que haya esposa, ¿haya qué? Eso dice Dios. Tu experiencia es otra cosa, lo que dice Dios es lo más importante. Tu experiencia no es el estándar mundial de matrimonios. Lo que dice Dios, quien creó la humanidad, eso es lo importante. Quien encuentra esposa, encuentra el bien. Cuando una persona ha encontrado esa bendición, entonces decide contraer un pacto matrimonial. Vamos a leer, por favor, o vamos a ver el matrimonio como pacto. ¿Por qué ponemos aquí matrimonio como pacto? Porque el pacto lo vamos a ir desglosando y al final de la enseñanza de esta o de la que viene, vamos a poner un contrato. La palabra pacto es similar al castellano como contrato. Es muy similar, aunque pacto tiene una mayor profundidad y sacralidad, es decir, que es más serio el asunto. Entonces, matrimonio como pacto, leamos Malaquías capítulo 2, versículo 14. Malaquías 2:14 nos dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, y la mujer de tu ¿qué? Pacto. Cuando Dios habla de matrimonio, no está hablando el concepto que cada quien se le antoje, está hablando de un pacto. Y la palabra pacto es algo profundo y muy sagrado. Vamos a ver una definición de pacto. Ahí está la definición de pacto. También es un convenio, trato o una alianza entre partes iguales o igual autoridad. La palabra hebrea berit, usada más frecuente en el Antiguo Testamento, se refiere a pacto. Esta palabra tiene una connotación de estar ¿qué? Amarrado. Qué curioso, ¿no? Amarrado. Este significado se refiere a un lazo que no puede romperse fácilmente. Nos revela que se tomaba muy en serio por las consecuencias que traían los pactos rotos o el quebrantar ese pacto. Entonces, cuando una persona decide casarse, le está diciendo a la otra persona, quiero amarrarme contigo para toda la vida. Quiero que hagamos un convenio. Y ese convenio tiene que ver con algo que es tan serio, tan profundo, que me comprometo a estar contigo toda la vida. ¿Qué implicará todo ese pacto? Lo vamos a ir a estar viendo en varias reuniones, no se preocupe, vámonos despacio. Pero lo primero es un compromiso, donde están las dos voluntades, sin presión alguna, decidiendo, sí, yo quiero estar contigo. Yo quiero vivir contigo. Yo me amarro contigo. Yo hago un convenio contigo. Cuando alguien no ha comprendido este significado tan sencillo, puede tener muchas razones por las cuales unirse a una persona. Pueden ser las meras circunstancias. Cuando una persona se ha unido a otra por la circunstancia de que viene ya un bebé, un niño, entonces las personas se casan por una circunstancia, no por su entera voluntad, sino por una circunstancia. Qué trágico es que alguien tenga que unirse a otra porque no le quedó de otra forma, sino que ni modo, la circunstancia me orilló a estar contigo y ¿qué hago? Pues seguirle porque ya viene un hijo. Eso no es un pacto. Creo que si tú eres padre y algún día uno de tus hijos tiene una problemática de esas, yo creo que necesitas hacer una pausa en tu vida y entender
que eso no es obligatorio para hacer un compromiso de matrimonio, de pacto. Ahora, no me vaya a malentender, yo no digo que no hay que responsabilizarse de la criatura. Claro, tu hijo que tiene esta situación tendrá que mantener al niño que viene. Esa es su responsabilidad. Eso sí, eso no lo va a quitar nunca, hasta que el niño sea mayor de edad y sea autosuficiente. Claro, ese es su compromiso y será su padre. Eso es verdad. Pero no confundas eso con la obligación de contraer un pacto. El pacto es algo que tú decides, independientemente de las circunstancias o de las presiones grupales o lo que te digan o no. Es algo que tú decides conscientemente y dices, sí, yo fulano de tal deseo unir mi vida con la señorita fulana de tal y estoy en toda mi capacidad y estoy claro de lo que quiero. No es la circunstancia, no es la circunstancia. No es tampoco los compromisos adquiridos en el sentido de que, ay, no, pues es que como yo estaba un poquito, como que no sé, le dije que sí, pero ahorita que ya estoy pensando las cosas, no, mejor no. Pero entonces me dicen, como que alguien me está agarrando y me dice, pues sí, di que sí. Cuando tú haces eso, tú no entendiste nada de lo que es un pacto. Nadie te puede obligar. Y si alguien te obliga, entonces renuncia a eso. Eso no es un pacto. El pacto es entre dos voluntades, dos personas que saben lo que quieren. No es algo obligado, forzado, circunstancial. No es por arreglar tus papeles en Estados Unidos para que entonces ya puedas entrar y salir al otro país. No es eso el matrimonio. No es tampoco que, como muchas mujeres dicen, ay, es que mis hijos necesitan un padre. ¿Has pensado que tus hijos se van a ir? Y a lo mejor por la necesidad de un padre a tus hijos, o más bien para ser claros, un padrastro. Entonces, cuando ya tus hijos no estén, van a venir realidades terribles de que no concuerdas con la persona, de que su carácter no es el mejor, o de que simple y sencillamente no tienes voluntad con esa persona porque tú estabas buscando un padre para tus hijos. Entonces, pacto, volvamos a la idea, es cuando tú quieres a otra persona, estás consciente de eso, sabes quién es y decides unir tu vida a esa persona. Menos de eso, no hay un pacto. Habrá otras cosas, pero no pacto. El pacto es algo sumamente importante. Quiero yo tomar ahora un ejemplo, no del matrimonio, pero sí de un pacto que Dios hace con Abraham. Cuando usted lea las Escrituras en el libro del Génesis, Dios hizo un pacto también con Noé, léalo, y se dará cuenta que Dios hace el pacto con Noé, y después Dios vuelve otra vez a hablarles después del diluvio y hace un pacto con la familia, y así. Pero hay muchos ejemplos en la Escritura. Yo quiero tomar el pacto de Dios con Abraham. Vamos a leer Génesis capítulo 15, por favor, versículos 5 y 6. Génesis 15, versículos 5 y 6. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. No cambien el versículo. Fíjate lo que dice. Y lo llevó fuera. Es decir, que Dios tomó a Abraham y le habló y le dijo. Cuando habla de que lo llevó fuera, quiere decir que Dios está hablando con Abraham, le está dando razones, argumentos, le está mostrando cosas. Dios está haciendo un convenio con Abraham. No es que de repente el hombre tuvo una visión celestial y se paró y dijo, ahora Dios me habló y salió. No, el pacto tiene que ver con un entendimiento muy claro de lo que se está haciendo. Dios mismo habló con Abraham, lo sacó fuera, no lo agarró emocionado, no lo agarró depresivo, no. Lo tomó y platicó con él de manera clara y franca. Y luego le dijo, Dios le estaba hablando,
mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. ¿Se pueden contar las estrellas? No. Y le dijo, así será tu descendencia. Versículo siguiente, versículo 6. ¿Y qué nos dice? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y esa palabra creer significa que Abraham dijo, amén, sí. Muy bien. Si usted sigue leyendo más adelante, vamos ahora a leer el versículo 18, donde nos dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Le está diciendo cuáles van a ser los beneficios de ese pacto. Una tierra, y le está delimitando límites. No hay ambigüedades, si te fijas. Desde el río tal hasta el río tal, voy a darlo a tu descendencia. Primero le dice, tu descendencia va a ser así, como las estrellas del cielo. A tu descendencia, porque lo creyó Abraham, voy a dar esta tierra, y le puso el límite, de aquí hasta aquí. Quiere decir que Dios le determinó claramente los límites. No había ambigüedades, no había sorpresas, no había, es que yo entendí, no. Había claridad en lo que estamos tratando respecto al pacto de Abraham. Y ahí Dios hace un pacto con él, nos dice. Después, más adelante, usted sigue leyendo en la Escritura. Ahora vamos a Génesis, por favor, capítulo 17, versículo 19. Génesis 17, 19. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y siguen las cuestiones de las generaciones siguientes y llegan a un lugar llamado Egipto. Si usted ha leído la Escritura, se dará cuenta que estuvieron esclavos por allá. Y en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 24 y 25 nos dicen, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de qué, de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Versículo 25, y miró Dios a los hijos de Israel, ¿y qué? Y los reconoció Dios. ¿Parte todo de qué? De un pacto. Y ese pacto Dios es fiel y sigue siendo fiel. En el Nuevo Testamento, nosotros los creyentes hemos hecho un pacto con Dios. Es un pacto de sangre, en la sangre de Jesucristo. Y ese pacto tiene que ver, es un pacto de amor. Nosotros amamos a Jesús, a Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y es un pacto de compañerismo también, porque Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es un pacto que tiene condiciones. Ese pacto tiene que ver con la cuestión de la obediencia y del amor y de la permanencia en Jesús. Permaneced en el amor de Cristo. Y también la Escritura ha puesto que si nosotros permanecemos infieles, Él permanece ¿qué? Fiel. ¿Sabes por qué dice eso la Biblia? Porque Dios iba a mantener siempre su palabra y su compromiso. Y a veces nosotros no vamos a mantener esa palabra, por las razones que sea. Porque a lo mejor alguien se apartó de Jesús, porque cometió una falta, cometió algún pecado y se apartó, pero está la posibilidad de regresar. ¿Sí me entiende? Entonces ese pacto es firme y Dios lo cumple y permanece en él. Ahora, cuando hablamos de la cuestión de matrimonio, es exactamente de sagrado el pacto que hacemos entre Dios y nosotros. También un pacto entre nosotros y la persona con la que nos casamos. Tan es así, fíjate bien, escúchame bien lo que te voy a decir. Tan es así que todas las figuras de la iglesia con Cristo hablan
de las bodas del Cordero. ¿Has pensado en eso? ¿Y has pensado que toda la simbología de Jesús con la iglesia tiene que ver de un matrimonio, de la esposa con el esposo? Y cuando tú lees el libro de Apocalipsis hablando de que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente para recibir al rey, que también es un canto que entonamos los domingos, ¿a qué se está refiriendo? A una relación de matrimonio, de pacto, de compromiso. Entonces quiere decir que hay una relación tan profunda en lo que es la vida y el pacto que tú has hecho de Dios contigo, de caminar en integridad, de amarlo, de servirlo, de guardarte, de estar con Él, de caminar con Jesús, de serle fiel hasta la muerte. Exactamente es una repetición en el pacto de la cuestión de matrimonio. Y yo te pregunto, entonces ya como que se empieza a abrir un panorama delante de nosotros, en el sentido de que yo podría preguntarte a los que son creyentes, ¿eres feliz con Cristo? ¿Sí o no? Pues si eres feliz con Cristo, entonces eres feliz con tu esposa. Es un pacto. ¿Recibes bendiciones de Cristo? ¿Estás agradecido, agradecida con Él y realmente deseas permanecer con Él? ¿Estás muy contento con Él, muy bendecido con Jesús? ¿De verdad? Cada vez que nos acercamos a Jesús decimos, eres precioso, eres maravilloso, Señor, cuánto nos amas, cuánto nos cuidas, cuánto amor hay en ti hacia nuestras personas. Exactamente, ese mismo amor fluye a la otra persona. Para mí es algo interesantísimo, porque en la medida que te llevas bien con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, es como sabes llevar tu relación con Dios. Muy interesante, sinceramente, muy interesante. Ahora bien, ya que entendemos que hay una similitud entre lo que es nuestra vida cristiana, nuestra relación con Dios, con nuestra relación matrimonial, y que están engarzadas, íntimamente relacionadas, hay algo interesante. La pregunta sería, hay un peligro constante en aquellas parejas que asisten a una iglesia. Cada vez de que una persona se casa en una congregación, tiene una idea o tiene puestos unos anteojos raros. Les llamo unos anteojos raros porque piensan así. Si yo me caso con una persona que ama a Dios, porque yo amo a Dios, o me caso porque entiendo lo importante de ese compromiso igual a otra persona, entonces hago mi ecuación matemática en mi cabeza y digo, si yo amo a Dios, ella ama a Dios, los dos amamos a Dios, pues ya está muy sencillo el asunto. Quiere decir que nos vamos a llevar bien siempre y que no va a haber problema alguno. Es más, vamos a ser el prototipo de matrimonio de toda la gente. Pero déjame decirte una cosa, que la realidad que vemos en la literatura, porque en esas novelas de amor, generalmente la trama principal gira en torno a lo que es hasta el encuentro matrimonial, hasta el pacto. Y luego, ¿cómo terminan esas novelas de amor? Terminan algo así, palabras más, palabras menos, con adornos y sin adornos. Se casaron y ¿qué? Se casaron y fueron felices para siempre. Imagínate, ponte en un momento en este lugar. Tú te estás casando, estás haciendo tu pacto matrimonial y entonces se toman de la mano, se dan un besito, hay una bendición de Dios y entonces la historia se escribe así con letras de oro. Fulano y sutana se casaron y fueron felices para siempre. Qué bonito suena, ¿no? Por todos lados, esa es la idea comercial, literaria y hasta la que nos transmite las mismas tradiciones. Se casaron y fueron felices para siempre. Pero entrar en esas cosas es como entrar en algo que ya no sabes qué viene después. Entonces, hay gente que cree
que cuando se casa, de repente el esposo va a ser una persona perfecta en todos los sentidos. Alguien del cual no habrá ni el más mínimo reproche alguno. Que cualquier cosa que digamos nos vamos a concordar y vamos a hablarnos bien, y que todas las cosas Él siempre va a estar amable conmigo y ella siempre va a estar sonriente. Si tenemos carro, Él siempre me va a abrir la puerta, siempre va a estar sonriendo, jamás le voy a ver una mala cara, jamás voy a verle en Él alguna expresión que a mí me desagrade. Total, cuando respiramos, como que sentimos el amor el uno al otro y se siente que el amor fluye para el uno para con el otro, y entonces vivimos en un cielo donde nos vemos casi las alitas o la aurora, o dependiendo de lo que tú creas, porque eso no está en la Biblia. Y entonces sentimos que hay una atmósfera de paz, de tranquilidad, de amor. Le pregunto a las personas que ya están casadas, ¿así han vivido hasta el día de hoy? ¿Sí? ¿Ya están dudando? ¿Sí o no? La respuesta es no. La respuesta es no, porque debemos entrar a una realidad. Tú te casas y yo me casé y mi esposa se casó con personas imperfectas en el sentido del carácter, de la madurez emocional, de los contextos familiares, y puedes ponerle un sinfín de cosas. Entonces, todos los matrimonios y parejas en algún momento tendrán, ¿te parece bien? Me cuesta trabajo decir, me voy a apretar un poco. Discusiones. No me sale muy bien, le voy a otra vez intentar. Discusiones. ¿Ustedes creen que las parejas tengan discusiones? Ahora, le voy a preguntar otra cosa y quiero que me sea muy honesto. ¿Cree que eso Dios lo vea bien? ¿Qué cree que sí? Ya ve que tenemos una idea preconcebida y mentalmente en automático siempre decimos que no. ¿Por qué? ¿Por qué no leemos la Escritura? ¿Le parece? Vamos a leer el libro de Lucas capítulo 9, versículo 46. Lucas 9, 46 nos dice: entonces entraron en discusión. Ah, caray, ¿quiénes habrán entrado en discusión? ¿Sobre quién de ellos sería el mayor? Léale en su Biblia, ¿quiénes fueron los que entraron en discusión? Los apóstoles. Ah, alguien va a decir, pero es que todavía no recibían el Espíritu Santo. Póngale lo que quiera. Póngale lo que quiera. Yo tengo muchos textos en el libro de Hechos, usted léalo en su casa, yo no me quiero meter, es otro tema. Pero también discutieron los apóstoles en un concilio, también discutió Pablo y Bernabé. ¿Por qué tenemos miedo los cristianos en decir que discutimos? Yo pienso que la cuestión del temor a reconocer esto es que no queremos que la gente sepa, o la gente que nos rodea, que las discusiones son malas, o son impías, o son de alguien completamente perdido. Y entonces, como nadie quiere pasar por eso, entonces se cae en una cosa peor, que se llama hipocresía. Y la hipocresía lleva como resultado a siempre decir, ¿cómo estás? Muy bien, me llevo re bien con mi esposa. De verdad que me llevo bien con mi esposa. Luego en casa no se habla. No, yo estoy re bien, no. Re bien que estoy, de veras. No, mi esposa y yo, de veras cómo nos llevamos re bien. Entonces, cuando estas cosas ocurren,
debemos entender algo para que nadie se vaya ahorita a confundir. Déjenme dar argumentos. Vamos a tomar la definición de discutir para que nadie se vaya con una mala idea. Porque la Biblia no tiene reparo ni anda ocultando cosas, las dice tal cual son. La definición de discutir ahí está. Fíjese, qué bonita está. Examinar y tratar entre varias personas un asunto o un tema, ¿para qué? Para solucionarlo o para explicarlo. Ese es el concepto verdadero y real en el castellano de la palabra discutir. Entonces, cuando la Biblia dice que los apóstoles discutieron quién iba a ser el mayor, nosotros nos fuimos con una idea equivocada, pensamos, están peleando. Eso es otra cosa. Alguien cuando se pelea falta el respeto, se enoja, se molestia, avienta puertas, molesta, grita, dice malas palabras. Eso no es. ¿Sabe por qué tenemos temor? Porque no entendemos los conceptos. Y entonces al no comprender los conceptos nos vamos con ideas equivocadas. Confundimos discutir con pelear. Confundimos discutir con peleas, con gritos y con cosas pecaminosas. Y la discusión, cuando entiendes el concepto, le dice a mi esposa o a la esposa, vente, vamos a discutir. A lo mejor la esposa se empieza a poner los guantes. Vamos a discutirlo. No, no es eso. Vamos a discutirlo quiere decir, vamos a dialogar de lo que tú argumentas, de lo que yo argumento, y vamos a ponernos de acuerdo y darle solución a un problema. Entonces, si usted me pregunta a mí si yo discuto en mi matrimonio, quiero decirle que me la paso discutiendo muchas veces. Y espero que usted no me vaya a condenar y a tomar una piedra y a apedrearme el día de hoy. Otra definición es defender dos o más personas, opiniones o intereses opuestos en una conversación, es decir, como personas civilizadas tratamos un asunto. Entonces hay una realidad muy interesante. Dios no dice que los matrimonios jamás tengan problemas o desacuerdos. No lo dice. Y como no lo dice, te abre un panorama bien interesante. Puedes discutir lo que quieras. Es más, la dinámica de un matrimonio es la discusión. ¿O no? No está convencido. Como que tiene miedo de decir, a lo mejor cree que al decirlo ya pecó. Pero la dinámica de una relación matrimonial es la discusión, porque siempre te tienes que poner de acuerdo en todo. Desde el principio así es. Te pones de acuerdo porque cuando dos personas se juntan, vienen de familias de origen diferentes. Por ejemplo, si alguien viene del norte, somos norteños nosotros y comemos machaca con huevo, y nosotros somos así porque así somos y se acabó. Y te casas con un norteño. Pero tú eres de Feña, del DF. Y este no sé qué le pasa, qué trae. Y entonces ya cuando unen sus vidas, hasta su forma de alimentarse del norteño con la forma de alimentarse tuya son diferentes. Las costumbres que trae el norteño de su familia son diferentes a las costumbres que tú tienes como familia, con tus padres. Entonces yo tengo que estar discutiendo continuamente con mi esposa. ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo vamos a comer? ¿En qué tiempos vamos a comer? ¿A qué horas vamos a comer? Y sobre todo, ¿cuándo vamos a visitar a los suegros? ¿Y ella cuándo va a venir a visitar los suegros? Todo eso es una parte de una dinámica de discusión continua, en el sentido correcto de la palabra de ponerse de acuerdo. Entonces, si es así, nos la pasamos discutiendo mucho tiempo. Y creo que los matrimonios que saben discutir las cosas son los que llevan una dinámica mejor de matrimonio. Porque el propósito de la discusión es ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo. ¿Sí me va entendiendo? Espero en Dios que así sea. Bien, ya que entendemos esta parte de la discusión, que es ponerse de acuerdo en un asunto, la Escritura nos dice, vamos a leer Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3.
versículo 7. Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Una buena discusión siempre va a terminar en acuerdos. ¿Estamos de acuerdo? Esposa, ¿tú estás de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Cómo vamos a llevar la dinámica del dinero? Vamos a discutirlo. Yo planteo esto, tú planteas esto. ¿Por qué después de 20 años de casado siguen discutiendo o siguen teniendo ya no discusiones, sino conflictos severos por las cuestiones del dinero? Por una razón bien sencilla. Cuando se sentaron a ponerse de acuerdo o discutir sobre cómo y en qué se va a gastar el dinero. Parecen cosas irrelevantes, ¿no? En una ocasión yo le preguntaba a una mujer que llevaba ya algunos meses o años de casada y decía, yo no sé cuánto gana mi esposo, no sé en qué lo gasta, no sé cómo lo invierte, no sé en qué, ¿quién sabe? Ah, caray, le dije, caray, ¿será eso normal? Y luego ya personas de más tiempo, oiga, ¿no podrá decirle a mi esposo o a mi esposa que en el dinero nos pongamos de acuerdo? Ah, caray, ¿cómo le hago? Porque yo tengo una forma de ver la vida y yo he discutido con mi esposa, discutido en el buen concepto, de cómo vamos a llevar el dinero. Es más, cuando te preguntan en el registro civil, ¿vas a casarte por bienes separados o bienes mancomunados? Pues nos pusimos a platicar, mi esposa y yo, pues mira, yo no tengo nada. Y mi esposa dijo, pues yo tampoco, pues como no tenemos nada, entonces nos vamos a casar por bienes juntos y ya. Entonces lo que Dios nos bendiga, pues ya, es de los dos. Y entonces, lo poquito que tenemos, lo dividimos y lo compartimos en las necesidades porque tenemos un fin común. No tenemos problema en eso. Pero cuando la gente ya casada anda que, no, sí, el dinero, no, tú eres un codo y no das, no, y yo porque tengo que dar, mira, tengo que pagar la luz, el agua y tú no pones nada. Oye, eso no te lo va a resolver ningún consejero. Porque cada dinámica de la familia es diferente, ¿sí me entiende? Cada pareja es diferente, amigo o amiga. Eso es un asunto que tú tienes que resolver con tu pareja, no yo, no otra persona, no nadie. Ahora, sí hay principios en la Escritura, claro está, pero es algo que ustedes tienen que platicarlo y pónganse en desacuerdo si quiere. Pongan en la mesa, pues yo quiero que tú pongas todo. Entonces la otra persona va a decir, pues yo también quiero que pongas todo. Ah, pues perfecto. Entonces ponemos todo y lo repartimos así. Y entonces quedan de acuerdo. Yo entiendo que cuando hay una pareja hay una apertura a todas las cosas. Tu esposa, tu esposo sabe lo que ganas, sabe lo que tienes. No anda escondiendo por acá, por atrás. O sea, el que anda en esas cosas anda en cosas raras. ¿O no? Porque el que una mujer no sepa cuánto gana su marido, pues se me hace raro. Porque las esposas son buenas para administrar, hasta llevan una contabilidad perfecta y te ayudan bastante. Por ahí alguien se rió y dice que sí, las esposas llevan una contabilidad exacta. Y debe de ser, porque es una economía familiar y debe de funcionar correctamente. Pero una cosa interesante es esto, que las situaciones de pareja son sumamente importantes. El cómo te lleves con ella y cómo llegues a acuerdos con él son importantes. Toda cosa que suene en la cuestión matrimonial y te pegue, te va a afectar. Mira, te dije hace rato que es una cuestión que va engarzada con el pacto de Dios, ¿verdad? Y aquí Dios te dice, mira, cuando tú tienes un problema con tu esposa y eres áspero con ella, fíjate lo que dice, en automático, tus oraciones tienen estorbo. En otras palabras, aunque te hinques, querido padre,
o querido esposo en este caso porque no hay hijos, y le grites a Dios, no, Dios no te va a oír. Vas a sentir que tus oraciones no pasan del techo. Porque entonces, mira, deja esa oración, te paras y te vas a poner bien con tu esposo. No puedes. Ahora, si a una persona no le importa Dios, pues no le importa a su esposa, ¿sí me entiende? Pero si a una persona le importa a Dios, le importa a su esposa. Porque van de la mano, están engarzados, es lo mismo en el sentido correcto, en el sentido de posición. Dios está arriba y tu esposa es alguien, una coheredera de la gracia. Y Dios le dice al marido, trátala como vaso frágil. Entonces, en esa situación de cuidar el matrimonio, es como tú cuidas tu relación con Dios. Entonces, si tú sabes llevar una relación con Dios, sabes llevar una relación con tu esposa. Y si tú eres feliz con Dios, eres feliz con tu esposa. Y si tú amas a Dios, amas a tu esposa. Es muy interesante todo esto. Entonces, si te afecta en lo espiritual, te afecta en todo. Cuando un marido va molesto y no está bien con su esposa, en el trabajo anda, mira, así como que todo viendo visiones. Si es carpintero, ¡ah! Se pone, ¡ah! Anda todo distraído, sí. Y si es chofer, anda con su mente en el problema con su esposa. Pero un marido satisfecho, un marido contento con su mujer, mira, trae una sonrisa, está contento, porque produce un efecto tan especial en el esposo y en la esposa, la relación que produce el vínculo matrimonial. Y esto no excluye las discusiones saludables que hay por ponerse de acuerdo, por los hijos, por el gas, por la comida, por lo que tú quieras. Los matrimonios que saben discutir se llevan bien. Discutir para ponerse de acuerdo. El que no sabe discutir, pues es el que se enoja, que es el siguiente punto que vamos a tratar. Lo que sí está mal, y la Biblia lo marca con tanta sencillez, es algo que se conoce como la ira. A ver, póngale ahí la ira para que la vean. Ahí está. ¿Ya la vio? Ahí está. La ira. Muy bien. Vamos a ver Mateo 5, versículo 22. La ira. Mateo 5, 22 nos dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, la palabra fatuo es torpe y otra palabra más fuerte, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué es lo que está entonces condenando Jesús? La pasión, aquella cuestión que, vamos a buscar mejor la definición. Ahí viene la definición de ira. Ahí está, definición de ira. Enfado muy grande o violento en el que la persona ¿qué? Pierde el dominio de sí mismo. Es decir, que allí no hay discusión, ahí no vas a ponerte de acuerdo, ahí lo que quieres es molestar, dañar, afectar a la otra persona. Es que tú eres esto, y la verdad me indigna mucho haberme casado con esta mujer así, me caes mal, te odio, no quiero nada contigo. Eso no es discusión, eso se llama ira. Y cuando una persona está dañando a la otra, eso no es dialogar, no es ponerse de acuerdo. Eso es pecaminoso, porque produce heridas. Y cuando tú estás hiriendo a tu mujer, no te lo va a decir, porque dependiendo del carácter de la mujer, o bien puede reventar igual que tú, o bien pasivamente se va a aguantar años y años de aguantar insultos, humillaciones, y esa mujer te odia. Y esa mujer te odia por la razón de que tú le has ofendido y le has dañado y le has señalado y le has dicho palabras. Y si le has golpeado, olvídate, no tienes nombre, eres como un animal, perdóname que lo diga. Eso Dios lo reprueba completamente. Eso sí destruye tu matrimonio, eso sí lo hace pedazos. El que estén en desacuerdo no hace pedazos tu matrimonio, eso lo fortalece. Pero cuando está la ira, cuando está la molestia, están los empujones, están las malas palabras, eso sí destruye la relación y la vida de pareja y la hace pedazos.
Entonces, cuando una persona viene con tamañas heridas y tantos golpes y tantas humillaciones, es normal que la persona se sienta defraudada, se sienta mal, te odie, no quiera saber nada de ti, no te pueda ni ver, y te ve y se le retuerce el estómago. Sí, porque ha habido un sinfín de pleitos, con iras, con descontroles, donde la persona lo único que quiere es ofender a la otra persona. ¿Cómo se ha caracterizado tu matrimonio? Es interesante, analízalo tú mismo. El tema es muy amplio, pero no se preocupe, no me voy a extender las reuniones que sea necesario. Amós capítulo 3, versículo 3 nos dice, Amós 3, verso 3 nos dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Otra vez te invita Dios ¿a qué? A ponerte de acuerdo. El matrimonio no son dos siameses que piensan lo mismo y hablan lo mismo y que son gente que como máquinas se sincronizan, ¿no? El matrimonio son dos personas con capacidad de razonamiento, con una inteligencia y libres en su voluntad, con la capacidad de ponerse de acuerdo. ¿Cómo puedes medir esa bendición? Yo no lo veo en las dimensiones de los desacuerdos pueden ser 1000, sino en la capacidad de concordar, de llegar a una solución en cada asunto. Mira, si tú llegas a ponerte de acuerdo con tu esposo o con tu esposa en algo, en un punto, el más chiquito que tú quieres, eso ya cambió tu vida. Porque si pudiste ponerte de acuerdo en algo sencillito, puedes ponerte de acuerdo en algo no tan sencillito. El tiempo que te lleve, te puede llevar 1 día, 2 días, 3 días o lo que sea. Pero al final concluir y decimos, sí, estamos de acuerdo en esto. Entonces, ¿dónde queda la idea del hombre que tiene que tomar las decisiones? Claro que las tienes que tomar y las debes de tomar, pero acuérdate que te dice Pedro que la esposa es ¿qué? Coheredera de la gracia. Tú eres el piloto y ella el copiloto, pero el copiloto está para decirte, ¿sabes qué? Espérate, vas muy rápido, o ¿sabes qué? Espérate. Y tienen que el piloto oír al copiloto porque van juntos en ese viaje. Un hombre insensato o una mujer insensata no toma en cuenta a su compañero de viaje. Terrible cosa. O bien porque el hombre que no ha entendido la escritura dice, es que yo aquí tomo las decisiones. Está bien, tómalas, debes de hacerlo, pero eso no te quita que debes de tomar en cuenta a tu esposa y tu esposa es parte de esa decisión. Es importante. Hay que dialogar y estamos de acuerdo. Cuando yo dije esto es que mi esposa está de acuerdo. Eso no choca con la autoridad del varón, en lo absoluto. Y lo mismo cuando una esposa dice, bueno, es que yo hago esto porque ese no toma su responsabilidad. Tranquila, porque si tú haces cosas a espaldas de tu esposo, entonces quiere decir que tu matrimonio está mal. Y quiere decir que no te llevas bien con ese que tienes a tu lado o estás en la misma casa, no te llevas bien. Entonces el problema no es la decisión, el problema es tu relación. Es como cuando alguien dice, me duele la cabeza, ya me tomé la aspirina o el paliativo, lo que tú quieras, ya me lo tomé, pero no entiendes por qué te duele la cabeza. Hoy si tienes un tumor en la cabeza, no sé si me esté dando a entender con lo que estoy tratando de comunicar. Cuando alguien toma decisiones en oculto, el hombre o la mujer, o sin considerar al uno o al otro, hay un problema. Y ese problema es grave, porque no están caminando los dos. O porque el uno ve una cosa o el otro ve otra, pero al final de cuentas uno se cree más listo que el otro. Aguas. ¿Queda claro ese asunto? Muy bien. ¿Andarán dos si no se pusieren de acuerdo? Quiero terminar o casi terminar con este punto porque vamos a seguir con el tema de la cuestión del matrimonio, que es un fundamento importante. Vamos a hablar de la infidelidad, ¿le parece?
Oiga, pero pues apenas estamos hablando de la luna de miel. Ni siquiera hemos tratado el tema ese. O apenas estamos hablando de caminar juntos como pareja y ponernos de acuerdo. ¿A poco sí la infidelidad? Sí, sí, de una vez. Y te voy a decir por qué. Vamos a ver lo que es la lámina de la infidelidad. Si nos la ponen, por favor. Ya va, ya, ahí va, no se preocupe. Infidelidad no es creer que vas a encontrar en tu pareja lo que buscas en otra. ¿No hay una anterior? Aquí está, gracias. Ya me había espantado. Bien, mire, la cuestión de la fidelidad o infidelidad, vamos a partir con la fidelidad. La palabra fidelidad viene de la palabra fiel. ¿Y fiel viene de qué? Qué interesante, ¿no le parece? No me cambien la palabra fidelidad. Viene de otra palabra que es fiel. ¿Y fiel viene de qué? De fe. Bien, eso es muy interesante. Siguiente diapositiva, por favor. Y fiel lo podemos comprender así sencillamente. Fiel es alguien que profesa una fe en Dios, una confianza en Dios. Es decir, que cree que Dios es suficiente para ayudarlo y para bendecirlo. Me detengo aquí, no me cambie la lámina. Una persona es fiel a Dios porque dice, Dios me ayuda en mi trabajo. ¿Sí te ayuda en tu trabajo? Vas a seguir teniendo confianza en Dios en tu trabajo y lo vas a poner a Dios en primer lugar. ¿Tú crees que Dios te va a ayudar en tu familia? Entonces pones en primer lugar a Dios y crees que Dios te va a ayudar. Y los principios de Dios los pones en tu casa. ¿Tú crees que Dios te va a ayudar en tus problemas personales? Entonces, en lugar de acudir al psicólogo, al psiquiatra o a quien sea antes que ellos, ¿vas con quién? Con Dios, porque crees que Él te va a ayudar. Y a lo mejor Dios te ayuda a través de un psiquiatra o a través de un consejero, a través de alguien o a través de un pastor o consejero, como tú le llames. Pero es Dios bendiciéndome a través de esa persona. Yo no creo que es la persona, creo que es Dios. ¿Tú crees que Dios te puede ayudar en tus enfermedades? Claro, le pides a Dios que te ayude y luego a través de los doctores y los diagnósticos Dios te va a ayudar y le estás pidiendo continuamente. En otras palabras, para concluir, yo creo que Dios me ayuda en todas las cosas de mi vida. Así es, como yo lo creo, entonces Dios es el primer lugar. Esa es la dinámica sencilla de la vida. Entonces ya la infidelidad es no creer que vas a encontrar en Dios, pero en este caso aplicado en la pareja, lo que estás buscando a lo mejor en otro. Ojo, y aquí quiero que usted ponga toda su atención. El principio de la infidelidad conyugal no es el acto sexual. Quien piense eso no ha entendido nada. El principio de la infidelidad conyugal es cuando tú crees, o más bien ya no crees, que en la otra persona vas a encontrar lo que andas buscando en otra. Pueden ser muchas cosas. Puede ser que la persona, en las cuestiones cristianas, no, pues es que la persona tiene mucho de Dios. ¿Y eso qué? No, es que aquella persona es bien amable. Mi marido no. Es que aquella persona es alguien muy espiritual. Mi esposa no. No, es que aquella persona tiene ciertos rasgos y mi esposa o mi esposo no. Entonces hay algo que tú crees que no vas a encontrar en la otra parte. Ahora, ojo, o ponga atención. No nos casamos con seres perfectos. Entonces las personas inmaduras siempre cometen los errores garrafales de hacer comparativas. Jamás lo hagas. Tu esposo y tu esposa nunca van a ser iguales a otra persona. A tu esposo y a tu esposa la van a superar 1000 personas más o millones de personas más. Entonces, si tú te pones los anteojos esos de que
No, pues mi esposa no se parece al artista que sale ahí en el canal del 2. Pues no, no se parece. No tiene el cuerpazo que tiene. No, no lo tiene. No, mi esposo no tiene los ojos azules como el de la peli. No los tiene. No, es que mi esposo no tiene ese cuerpo atlético como aquel que sale en donde salga. No, no lo tiene. Ahora, entonces, ¿qué va a pasar? Quiere decir que tú has aceptado a esa persona con sus defectos y con sus virtudes, como es. Y que esa es la parte en la cual tú eres feliz porque encuentras en la otra persona, no una persona perfecta, ni estética, ni espiritual, ni intelectualmente bien, sino que la entiendes como es y tú decides vivir con ella y en este caso es un acto de tu entera voluntad. ¿Y eres feliz? Ese es el principio de la infidelidad. De tal manera que hay un dicho en el mundo que dice así, es un dicho popular, busca afuera el marido lo que no encuentra en el nido. Es un dicho. ¿Por qué anda el marido así? Porque de verdad anda obsesionado en otras cosas. Pero el pobre hombre no entiende que eso es tan incompleto o peor que llevar una relación estable con una persona. Y entonces anda con una mujer y con otra mujer y midiendo cuerpos y viendo y fantasías y loqueras y anda como loco, una persona que está viendo fantasías en su cabeza e ilusiones como espejismos, donde va en el desierto y comienza así a ver agua. Y de repente empieza, es arena. Sí, es una ilusión, es una ilusión. Fíjate que es una ilusión. Sí, los artistas son una ilusión. Son muy defectuosos. No, esa mujer del cuerpazo es una ilusión. El problema es que te das cuenta ya cuando estás completamente hecho pedazos y tu matrimonio se deshizo. Es el engaño de la vida de Satanás para destruir las familias. En tu pareja vas a encontrar una bendición cuando entiendes que te has casado con una persona incompleta, porque lo único que nos da completud es Dios. Y comprendes que la persona con la que te casas puede tener sus defectos, pero también tiene muchas virtudes y en base a eso eres feliz. Para que usted me ponga para que usted más o menos entienda, quizás esto sí me va a comprender. El primer automóvil que yo tuve fue un bocho. Yo nunca había tenido un automóvil. Entonces para mí el bocho era lo máximo. Yo me sentía re bien. Yo manejaba mi bocho y de repente veía pasar carrazos. A mí ni me preocupaba. Yo estaba feliz con mi bocho porque era lo único que tenía y en ese bocho me desplazaba y estaba contento. Yo era feliz con mi bocho. Se acabó. El problema está cuando imagínate que yo voy en mi bocho y voy viendo el Ferrari, ¿no? Y voy viendo el Ferrari y luego volteo a ver mi bocho. ¡Ah! Entonces yo empiezo a vivir una vida miserable, no porque la sea, no sé si me están dando a entender, sino porque las comparativas son tontas y son espejismo y son irreales. Toda persona adúltera es tonta porque vive en espejismos, cosas irreales. Entonces, cuando tú sabes disfrutar lo que Dios te dio, lo comes y lo bebes y estás en santa bendición y estás contento. ¿Por qué estamos tan atarantados en tantas cosas? Porque los brutos que nos enseñan cómo son las cosas, siempre te ponen algo que no es real.
Las cuestiones sexuales te ponen algo que no existe, que es fantasía. Por eso les llaman fantasías sexuales, porque son cuestiones irreales. Y entonces en la fantasía, pues la gente se imagina lo que sea. Pero lo peor del caso es que lo toma como una cuestión verdadera y entonces ahí el marido anda viendo cosas indecentes en las películas y se imagina cosas y empieza a frustrarse con la realidad. Está embrutecido el hombre. Se fue con una ilusión. Entonces, cuando una persona sabe que la vida real es lo que está viviendo y deja de estar oyendo tonterías y deja de estar viendo más tonterías y se dedica a entender el beneficio que tiene en su relación de pareja y a cuidarla, entonces eso es un fundamento real. Eso es real, eso es verdadero. Y la vida en pareja consiste en muchas cosas, consiste en ponerte de acuerdo, consiste en que estés en armonía, consiste en que tengan planes conjuntos, consiste en llevarse bien, consiste en el romanticismo que tú le quieras llevar, etcétera, etcétera. Consiste en todo eso. Y eso es muy importante. Cuida tu relación de pareja, la cuidas ahorita, la vas a cuidar después y después, pero como vamos a ver más adelante, esa relación se puede desaparecer cuando no entiendes esto. ¿Quedó claro el asunto de la fidelidad? Tiene que ver con lo espiritual. Mateo 25, 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esto lo vas a encontrar en la parábola de los talentos. Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué está diciendo? Que la persona cuando tiene a Dios, mira, cierto, cuando tienes a Dios, a veces no tienes mucho que comer porque andas en la obra, ¿o no es así? Luego andas padeciendo en el camión porque estás predicando, ¿o no es así? Pero nada más porque una persona oyó de Dios, tú vienes bien contento. O porque la bendición de Dios en personas que te oyeron un día el mensaje de Dios, estás contentísimo. Puedes tener un dolor en la panza de hambre, lo que tú quieras, pero tú estás contento por la bendición de Dios. ¿O no es así? Entonces quiere decir que una persona que aún en medio de situaciones dificultosas está bendecido con Jesús. Y dice Jesús: ¿has sido fiel en eso poquito? En lo mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. Está hablando de la eternidad. Pero entonces es lo mismo en la cuestión de matrimonio. Cuando tienes poquito, estés durmiendo en una camita individual y te abrazas con tu esposa porque no cabes, no te importa lo demás, no estás sufriendo por eso. O estás viviendo en un cuartito de 4x4, de 2x2, estás contento. Si tienes poquito para comer, una manzana, y te tienes que aguantar tú para que se la coma tu hijo o tu esposa, tú estás contento. Yo no sé qué piensan ustedes, pero yo he notado que la cuestión de estar contento, estar bendecido, no depende de lo que tengas o no, sino depende de la actitud que tú tienes hacia la vida y hacia las cosas. Tú puedes ser la persona más infeliz teniendo un carro nuevo, porque siempre vas a compararte con otro que tiene un carro más nuevo o más caro. Y entonces, o tiene más bienes, o tiene no sé qué cosa tenga, y entonces dices: yo tengo esto. Pues mira, pobre de ti, cómo sufres, porque eso nunca se va a acabar. Vas a llegar al otro escalón y va a haber otro más arriba. Y llegas al otro escalón con grandes sacrificios y hay otro más arriba. Y vas llegando al escalón y hay otro más arriba. Y llegaste hasta el último, ya te caíste y te fuiste al infierno, porque el único que está hasta arriba, hasta los cielos, se llama Dios. En la vida nunca vas a alcanzar el tope. Si es para motivarte y llevar bien con tu familia, qué bueno. Pero si es por tu frustración de que yo no tengo esto y quiero tener aquello, ¿cuánta frustración en la vida no has de tener? La verdad. El comer frijoles, si eso es lo que tienes y estás contento. Mejor es comer legumbres, dice el libro de Proverbios, pero en paz, donde hay buey engordado y la casa llena de provisiones con una mujer contenciosa. Eso es horrible. Entonces, el diablo es terrible, como que te ilusiona y te dice: esto es la vida. Y lo que tú vives no es la vida. Lo que tú estás pasando no es lo real. Esto es lo real, las ilusiones.
Salte de eso. ¿Cómo que vas a vivir con esa mujer? Mira, ni guapa está. No se parece a la rubia que sale allí en los comerciales. No se parece. Ay, no se parece. No se parece. Entonces, qué frustración, ¿no? Si en lugar de rubia, pues tengo lo contrario. Y te empiezas a sufrir. Porque no está la rubia. Y entonces pues, dejas a tu esposa y te vas buscando a la rubia. Y de repente te la encuentras y resulta que la rubia te hizo sufrir más que al principio. Y estás peor. ¿Sabes qué? Llega el momento que te agarras de la pared y te quieres dar de topes. Que perdiste la bendición de Dios. Qué terrible, qué terrible. Termino este estudio. Vamos a leer Proverbios capítulo 5, verso 19. Proverbios 5, versículo 15 al 19. Qué preciosa porción de la Escritura. Fíjate lo que dice. Bebe el agua de tu misma cisterna. Antes de que leamos este texto, ahí déjenlo por favor. Estamos leyendo el libro de Proverbios, aproximadamente unos 1000 años antes de Cristo. Contexto, Jerusalén, clima muy cálido, desértico. Digo, porque a veces nosotros hablamos de algo y no lo entendemos, porque cuando hablamos de cisterna, pues es una cisterna, en un depósito de agua. Y nosotros decimos, bueno, pues es que ¿qué? Yo nada más le abro ahí y ya. Bueno, sí tengo que pagarla, dice, pero le abro y sale. El agua la tengo, la tomo, la bebo y no tengo tanto problema. El contexto de la Biblia es que era un lugar desértico, no había agua. Entonces quien tenía una cisterna, querido amigo, era como tener un tesoro, pues eso es. Entonces cuando dice, bebe el agua, ¿de qué? Está diciendo, para empezar, tienes una bendición, punto. Porque antes de beberla debo tener claro que es valioso y que la tengo. Yo quiero que voltees a ver a tu esposa. Hazlo, por favor. Es valiosa y la tengo. Díceselo a ella. No, aunque no lo sientas, no te preocupes. Es valiosa y la tengo. Ahora yo le voy a pedir a la esposa que voltee a ver a su esposo y le diga, es valioso y lo tengo. Bien. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Raudales es que no hay escasez, sino que el agua es abundante. Un raudal es que sale mucha agua. Quiere decir que es algo abundante. Ojo, tu bendición matrimonial es abundante. No es ese pocito donde le sacas avientas el cubo o la cubeta, como le llames, y la avientas, y le empiezas a jalar o le haces así, y sale un poquitito de agua. La vuelves a aventar y le vuelves a jalar. Sale un poquitito de agua. Eso no es lo que dice aquí. Quiere decir que hay raudal, rebosa de agua. Quiere decir que eso es tan valioso y abundante. Créeme, Dios no bendice poquito en el matrimonio, bendice mucho. Bendice mucho. Luego en el versículo 16 te da una advertencia, se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Quiere decir que si tú no cuidas ese manantial o ese pozo o esa cisterna, se va a derramar el agua en las calles o en las plazas. En otras palabras, quiere decir que tu familia se dispersa. O tu esposa anda buscando por ahí lo que no va a encontrar, y tus hijos también, porque las calles y las plazas quiere decir donde hay concurrencia de otras personas. Versículo siguiente, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Ese es un amor único, exclusivo.
para ti, para deleite tuyo, para bendecir también. Si eres esposa, ese es para deleite tuyo, tu esposo, para bendecirte a ti. Versículo 18, sea bendito tu manantial. Fíjate, no está diciendo cualquier cosa. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. La bendición de Dios es lo que hace la diferencia en tu casa, en tu hogar. Sea bendito tu manantial. ¿Bendito por quién? Por Dios, querido amigo, por Dios. Bendito por Dios. Y luego nos dice, y alégrate con la mujer de tu juventud. Alégrate quiere decir ponte contento. Sé feliz con ella. Está conformado con ella. No andes pensando en la rubia superior. Eso es irreal, es fantasía, es un engaño del demonio, no existe. Es un producto más de una marca comercializada, punto. Es un engaño. Y alégrate con la mujer de tu juventud. Versículo siguiente. Como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor, recréate siempre. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo. A los 95 años, si mi esposa me sigue acariciando, sus caricias serán algo muy especial. Si tu esposo te acaricia, son muy especiales sus caricias. Para ti, ¿o no es así? Y en su amor, recréate. ¿Cuándo? ¿Sabes qué es recrear? ¿Quién ha ido a la escuela? Todos, ¿verdad? Todos pasamos por la escuela. Entramos desde las 8 de la mañana y empezamos a estudiar con muchas ganas, con mucho empeño. Nos devoramos libros, atendemos a las maestras o maestros, aprendemos mucho. Nuestra capacidad mental está allí puesta para aprender y beber todo ese conocimiento. Llega el momento en que nos cansamos, ¿no? Y esperamos a que suene la campana del colegio o la chicharra, en la que yo era una chicharra. Entonces guardabas todo y vámonos al recreo. Bien, en el recreo pues uno come su torta o su bebida y juega uno, se dispersa uno de la mente y vuelve uno a entrar con ganas otra vez de seguir estudiando y bebiendo conocimientos y toda nuestra capacidad intelectual va creciendo. Quiere decir que la esposa es precisamente ese momento de recreo. Es un momento para deleitarse, para bendecirse, para estar bien, para recobrar fuerzas y ánimo y vámonos para adelante. Créeme que un momento muy agradable con la esposa y con el esposo hacen una bendición tan grande en lo que haces, trabajo, crianza con los hijos, todo lo que tú vivas. Y en su amor, recréate siempre. Te vuelves a formar, te vuelves a tomar fuerza, vuelves a estar bendecido. En el hecho conyugal, créeme que vuelves a tener como que ánimo hasta de vivir, porque es algo maravilloso. Y créemelo, que Dios te ha dado esa bendición. Cuídala, cuídalo. La relación de pareja es un tesoro. Yo voy a pedirte que cierres tus ojos. Padre, gracias por los matrimonios que hay en este lugar. Bendícelos grandemente, pues tú llamas las cosas que no son como si fueran. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Bendice el manantial de cada varón, de cada esposa. Que haya ese recreo continuo en esa relación de pareja. Que los engaños del mundo y las ilusiones de Satanás que han causado estragos en las familias se diluyan, desaparezcan. Que estemos contentos, contentas con lo que tú nos has dado, Señor, porque es muy valioso y muy grande. Oh Señor,
Te pido que quites todo aquello pecaminoso en las parejas, la ira, los resentimientos, los golpes. Que pueda haber un arrepentimiento sincero delante de ti y delante de la esposa y delante del esposo. Y haya un volver el corazón, porque tú deseas bendecir abundantemente, Señor. Todo resentimiento, toda amargura es puesta a un lado. Yo te pido también, Señor, que todo aquel joven, que toda aquella joven, que su corazón esté para casarse, tú le hagas comprender, Señor, que es una bendición tuya. Y que si en verdad, Señor, creen a ti, tú has dicho, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que la mujer esté sola. Dios, tú provee ese varón o esa mujer que está solamente en tu entera voluntad. Y aquel, Señor, que ha decidido en su corazón no matrimoniarse, también bendícelo, Señor. Porque tu bendición es lo que hace la diferencia. Oh Señor, cuán hermoso es lo que tú has dado y cuán distorsionado está el día de hoy. En el nombre de Jesús, glorifica tu bendito y precioso nombre, ahora y siempre, Señor. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace tu voluntad permanece para siempre. A ti toda la gloria, Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga. Este tema no está agotado. El tema de la pareja no está agotado. Seguramente lo vamos a volver a tratar el domingo entrante. Es la segunda parte. ¿Por qué es importante este tema? Si está bien este fundamento, los demás